La historia del conocimiento humano está plagada de secretos, pero pocos son tan inquietantes como el destino de un manuscrito que en 1966 prometía cambiar nuestra percepción de la realidad planetaria. El doctor Chan Thomas, un ingeniero con una mente prodigiosa y una trayectoria en empresas de defensa como McDonnell Douglas, lanzó al mundo una obra titulada The Adam and Eve Story. Lo que parecía ser un tratado sobre los orígenes de la humanidad era, en realidad, una advertencia geológica sobre el fin de los tiempos. Sin embargo, antes de que el público pudiera asimilar su contenido, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos intervino, clasificando el libro bajo estrictos protocolos de seguridad. Durante décadas, el texto desapareció del ojo público, alimentando teorías sobre lo que el gobierno realmente sabía sobre el futuro de la Tierra. No fue hasta hace pocos años que una versión desclasificada salió a la luz, pero para sorpresa de muchos, la CIA solo liberó 57 páginas de un total de 2800, claro, y lo hizo bajo un proceso de sanitización que dejó más preguntas que respuestas sobre los capítulos censurados. El núcleo de la tesis de Thomas es tan aterrador como fascinante. El planeta Tierra no es la roca estable que imaginamos, sino un sistema dinámico sujeto a cataclismos cíclicos que resetean la civilización cada pocos miles de años. Según sus investigaciones, la corteza terrestre experimenta desplazamientos polares radicales que no ocurren a lo largo de millones de años, sino en una fracción de un solo día. Esta teoría sugiere que los polos geográficos pueden desplazarse hasta 90 grados de forma casi instantánea, lo que enviaría a las regiones tropicales hacia los polos y viceversa. Thomas no fue el único en explorar esta posibilidad. Años antes, Charles Hapgood ya había propuesto la hipótesis del desplazamiento de la corteza, contando incluso con el respaldo intelectual de Albert Einstein. Sin embargo, mientras Hapgood hablaba de procesos geológicos significativos, Thomas describía una aniquilación total. Para comprender la magnitud de lo que Thomas describe, debemos imaginar el funcionamiento interno de la Tierra. Bajo nuestros pies, a unos 100 kilómetros de profundidad, existe una capa de roca fundida que actúa como un lubricante. En condiciones normales, el magnetismo y la electricidad del núcleo mantienen la corteza en una rotación estable. No obstante, Thomas argumenta que cada cierto tiempo el orden magnético se desorganiza, permitiendo que la corteza se deslice libremente sobre el núcleo líquido. En ese momento, el peso inmenso de las capas de hielo en los polos actuales actúa como un lastre que tira de la corteza hacia el ecuador. El resultado es un giro planetario violento donde la Tierra se detiene o cambia de eje, pero las masas de agua y la atmósfera, debido a la inercia, continúan moviéndose a velocidades de hasta 1,700 kilómetros por hora. La descripción que hace Thomas de este evento es una pesadilla de proporciones bíblicas. Imaginen un rugido tan bajo que comienza siendo inaudible para luego transformarse en un estruendo ensordecedor que sacude los cimientos mismos del mundo. En lugares como California, las montañas se agitarían como helechos en una brisa ligera, mientras el océano Pacífico se retira para luego levantarse como una montaña de agua de más de 3 kilómetros de altura. Esta muralla líquida avanzaría hacia el este a velocidades supersónicas, sepultando ciudades como Los Ángeles y San Francisco bajo toneladas de agua, lodo y escombros. No quedaría piedra sobre piedra. Lo que hoy conocemos como metrópolis vibrantes se convertirían en leyendas enterradas bajo kilómetros de sedimentos en cuestión de horas. El viento, actuando como un bombardeo constante, destrozaría cualquier estructura que el agua no pudiera alcanzar, mientras el calor extremo del subsuelo rompería la superficie en forma de ríos de fuego blanco. Este proceso de destrucción no se limitaría a las costas. En el interior de los continentes, el cambio repentino de latitud provocaría variaciones de temperatura extremas. Thomas describe una caída de temperatura de hasta 1800 grados en apenas 4 horas. Esto explicaría el misterio de los mamuts lanudos encontrados en Siberia, congelados de forma instantánea con flores frescas aún en sus bocas y estómagos, un congelamiento tan rápido que la materia orgánica no tuvo tiempo de descomponerse. Mientras un lado del mundo se convierte en un infierno helado de 80 grados bajo cero,
El otro lado quedaría expuesto a un calor sofocante antes de ser inundado por los océanos en movimiento. Según el autor, este caos dura unos 6 días, tras los cuales las aguas comienzan a calmarse y los nuevos polos se asientan en sus nuevas ubicaciones geográficas. Lo más inquietante de la teoría de Chan Thomas es su naturaleza cíclica. Él sostiene que somos la sexta civilización avanzada que ha habitado la Tierra. Antes de nosotros, otras sociedades alcanzaron niveles de desarrollo que hoy apenas podemos imaginar, solo para ser borradas por el reboot planetario. Esta idea encuentra eco en los mitos de casi todas las culturas antiguas. El diluvio universal no es solo una historia de la Biblia, es una narrativa que se repite en las tradiciones sumerias de Gilgamesh, en las leyendas de los mayas sobre el diluvio de Huracán, en las historias de los nativos hawaianos y en las tribus de toda América y Asia. Para Thomas, estas no son simples fábulas, sino registros históricos de sobrevivientes que presenciaron el último gran desplazamiento de la corteza, hace aproximadamente 600 o 100.000 años, una fecha que coincide con evidencias arqueológicas de inundaciones masivas en la cuenca del Mediterráneo y el Mar Negro. El autor también intenta resolver enigmas que la arqueología oficial suele evitar. Habla de continentes perdidos como Mu y la Atlántida, sugiriendo que el famoso Ojo del Sahara en Mauritania podría ser el sitio real de la capital de Platón, dada su estructura de anillos concéntricos y las huellas de erosión hídrica masiva en el desierto circundante. Del mismo modo, menciona las ruinas sumergidas de Yonaguni en Japón y las enigmáticas estatuas de la isla de Pascua. Sobre estas últimas, Thomas plantea una pregunta lógica. ¿Por qué los cuerpos de los Moai están enterrados tan profundamente bajo tierra? Una explicación es que no fueron enterrados intencionalmente, sino que fueron cubiertos por una inundación de lodo masiva durante el último cataclismo. Si el continente de Mu existió en el Pacífico, los habitantes de la isla de Pascua no habrían llegado allí en frágiles canoas a través de miles de kilómetros, sino que simplemente habrían caminado o navegado distancias cortas antes de que su tierra fuera tragada por el océano. A pesar de la oscuridad que rodea a su libro, el Dr. Thomas era una persona real y un profesional respetado en ciertos círculos. Nacido en 1920, fue un ingeniero eléctrico que trabajó en proyectos de defensa y tecnología de misiles, además de mostrar un interés profundo por los fenómenos ovni y la parapsicología. Su excentricidad pudo haber sido la razón por la que la CIA mantuvo sus documentos bajo llave, pero su inteligencia era innegable. Aunque muchas de sus deducciones parecen saltos de fe basados en textos antiguos y mitología, algunos de sus puntos coinciden con observaciones científicas modernas. Hoy sabemos que los terremotos masivos pueden alterar la rotación de la Tierra, por ejemplo, el sismo de Indonesia en 2004. Desplazó el polo norte unos 25 centímetros y acortó la duración del día en microsegundos. Si un terremoto de esa magnitud pudo causar tal efecto, ¿qué podría hacer un fallo masivo en el equilibrio magnético del planeta? Actualmente, los científicos observan con atención el movimiento de los polos magnéticos. En la década de 1990, el polo norte se desplazaba a unos 9 metros por año, pero esa velocidad se ha disparado a más de 40 metros anuales en la actualidad. Además, el campo magnético terrestre se está debilitando rápidamente, lo que muchos interpretan como la antesala de una inversión de los polos. Si bien la ciencia convencional nos dice que estos cambios magnéticos no provocan necesariamente un desplazamiento físico de la corteza, Thomas advierte que la relación entre la electricidad, el magnetismo y la estabilidad de la superficie terrestre es mucho más íntima de lo que admitimos. Un campo magnético debilitado nos deja expuestos a las secciones de masa coronal del Sol, lo que podría freír nuestras redes eléctricas y satélites, llevándonos a un colapso tecnológico incluso sin la necesidad de una inundación global. La narrativa de The Adam and Eve Story nos obliga a reflexionar sobre la linealidad del progreso humano. Nos gusta creer que estamos en la cúspide del conocimiento y que nuestra posición en el planeta es segura, pero la historia geológica sugiere lo contrario. Si Thomas tiene razón,
La diferencia entre la ciencia real y la mitología es simplemente el tiempo. Lo que hoy descartamos como teorías conspirativas o fantasías de un ingeniero excéntrico podría ser la crónica de nuestro propio pasado olvidado. El hecho de que la CIA decidiera ocultar gran parte de este trabajo durante 60 años añade una capa de sospecha que no puede ignorarse fácilmente. Se trataba simplemente de proteger la estabilidad social ante una verdad inevitable. O era el reporte de un hombre que sabía demasiado sobre las debilidades de nuestro sistema planetario. Al final del día, la historia de Chan Tomás es un recordatorio de que somos pasajeros en una nave espacial inmensa y compleja, cuyo manual de instrucciones hemos perdido. Cada pocos milenios, el planeta parece sacudirse de sus habitantes, permitiendo que la naturaleza se regenere y que nuevas formas de vida y civilizaciones surjan de las cenizas de las anteriores. Ya sea a través de vientos supersónicos, muros de agua de 3 kilómetros de altura o el simple silencio de una red eléctrica colapsada por el sol, el mensaje es el mismo: la Tierra es soberana. Nosotros, los seres humanos, somos solo una breve nota al pie en la larga y tumultuosa biografía de este mundo, y nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad para entender y respetar los ciclos que, según Thomas, están grabados en las estrellas y en las profundidades de la corteza terrestre. Es fascinante considerar que, mientras nos preocupamos por las fluctuaciones diarias de la economía o la política, fuerzas mucho más grandes están en juego bajo nuestros pies y sobre nuestras cabezas. La posibilidad de que hayamos vivido este ciclo 5 veces antes nos da una perspectiva humillante sobre nuestra propia importancia. Si las ruinas de las ciudades de ayer están hoy en el fondo del Atlántico o bajo los hielos de la Antártida, ¿qué quedará de nosotros cuando el eje de la Tierra decida, una vez más, buscar un nuevo equilibrio? Quizás la verdadera razón por la que el libro fue clasificado no fue para ocultar una fecha específica, sino para evitar que la humanidad comprendiera que su dominio sobre el mundo es, en el mejor de los casos, temporal.